Bienvenidos a un video más de Endres & Hauser Sharing Knowledge. Mi nombre es Astrid González, gerente de producto de temperatura para Endres & Hauser México. Hola, mi nombre es Leonardo Pérez y soy consultor de aplicaciones para América Latina de Endres & Hauser, también de la variable de temperatura. En videos anteriores vimos los elementos que conforman un sistema de medición de temperatura. El día de hoy hablaremos específicamente sobre los transmisores. Leo, ¿nos puedes explicar técnicamente qué es un transmisor de temperatura? Con gusto, Astrid. Un transmisor de temperatura es un elemento electrónico del medidor de temperatura que se va a encargar de tomar la señal del sensor, ya sea resistencia o milivoltaje, y convertirlo a una señal eléctrica, que puede ser analógica 4 a 20 mA o puede ser digital a través de un protocolo de comunicación como HART, Profibus PA o Foundation Fieldbus. Esto nos ayuda a hacer una integración más sencilla a los sistemas de control y también nos ayuda a la reducción de costos de instalación eléctrica. Tenemos diferentes tipos de transmisores, como pueden ser los compactos, como este que tenemos aquí con comunicación HART. También podemos tener aquellos que están integrados a un medidor de temperatura que también pueden tener un pequeño display, o aquellos como el TMT7172 o el TMT142B que cuentan con comunicación Bluetooth, con la diferencia de que el 142B pues puede tener un display más grande y además estos suelen ser remotos. Astrid, normalmente nos preguntan cuál es nuestra recomendación sobre cuándo utilizar un remoto y cuándo utilizar un compacto. Claro, Leo. Pues aquí hay muchos aspectos a considerar y el más importante es la temperatura que está llegando a la electrónica. Las electrónicas están diseñadas para trabajar a un ambiente máximo de 85 grados. Si en proceso tenemos temperaturas muy elevadas, corremos el riesgo de no alcanzar a disipar la temperatura y llegar a dañar a largo plazo las electrónicas. Entonces, si nosotros sabemos que nuestras temperaturas en proceso están por arriba de 300, 400 grados y un cuello de extensión ya no es suficiente para disipar esa temperatura, pues nos podemos ir a un transmisor remoto. Otro aspecto a considerar es la vibración que haya en la tubería. Como Leo nos comentó, son componentes electrónicos, los cuales si están sometidos a vibraciones por tiempos prolongados, pues van a sufrir daños internos. Entonces, si sabemos que tenemos alta vibración en tubería, pues lo más recomendable es irnos a un transmisor remoto. Y la tercera opción para saber cuál usar es qué tan accesible está el sensor instalado. Por ejemplo, se usa mucho mediciones de temperatura de vapor y estas líneas generalmente están en las partes superiores de las plantas. Si es el caso, pues es de difícil acceso. Entonces, si nosotros queremos visualizar la medición o queremos hacer una configuración en los equipos y no es Bluetooth, el equipo pues no va a ser de fácil acceso. Entonces, esa sería otra opción más para usar equipos remotos. Adicional a lo que Leo ya nos platicó sobre los transmisores de temperatura, tenemos, los transmisores nos van a ayudar a hacer más exacta la medición del punto de temperatura, ya que pueden contar con las tablas de los principales RTDs o termopares que hay en la industria y a la hora de hacer una configuración, pues vamos a seleccionar la curva. Por ejemplo, si estamos usando un PT100, pues vamos a seleccionar la curva de ese sensor, o podemos contar, por ejemplo, con curvas de los termopares tipo J, tipo K o algunos otros RTDs, por ejemplo, cobre 10. Entonces, nos ayuda también a tener aplicaciones especiales. Por ejemplo, para puntos de medición muy críticos, podemos tener la función de Hot Backup. Cuando tengamos RTDs duales, el sensor nos va a ayudar a hacer un switch. Si detecta que uno de los dos sensores se fue a falla, inmediatamente entraría el alterno, ¿no? Y de esta forma siempre vamos a tener disponibilidad en el punto de medición. Y nos puede ayudar a diagnosticar el equipo, por ejemplo, a saber si tenemos corrosión en las terminales eléctricas o a notificarnos cuando detecte una ruptura interna del sensor, ¿no? Entre otros diagnósticos. De esta forma podemos ver que la estabilidad, la reducción de costos y la seguridad de los elementos ya es suficiente para que podamos optar por el uso de los transmisores de temperatura.
También es importante mencionar que la configuración de los medidores de temperatura en muchas ocasiones se encuentra en lugares de difícil acceso y adicional nos requiere utilizar herramientas en campo que a veces no es sencillo utilizarlas en el campo. Entonces, lo que ha hecho Endres & Hauser es tener una nueva familia de transmisores, como los que les hemos mostrado, en donde la parte de la configuración se puede realizar de una manera más sencilla. En videos anteriores también les mostramos cómo hacer esta configuración de forma sencilla que nos menciona Leonardo mediante nuestra herramienta de campo FieldExpert SMT70 o mediante la aplicación gratuita para smartphones llamada SmartBlue para los equipos que tienen Bluetooth. De esta forma podemos reducir el stock al contar con menos repuestos en el almacén y poder reutilizarlos en los diferentes puntos de medición y siempre teniendo la disponibilidad de todos nuestros sensores de temperatura. Y bueno, como ya lo vimos, los transmisores de temperatura nos van a ayudar justamente a hacer esta integración de forma más sencilla y a través de gateways podemos hacer la conversión de un protocolo de campo a Ethernet para posteriormente subir la información del medidor a la nube. Y también con los equipos Bluetooth podemos utilizar esta comunicación inalámbrica para llevarlo de nueva cuenta a la nube. La nube de Endres & Hauser se llama Netillion. Y en siguientes videos estaremos explicando las características de la nube y cómo es que se tiene que hacer o qué infraestructura debemos de utilizar para poder tener los datos en la nube. Los invitamos a que se suscriban al canal y activen las notificaciones para que puedan ver los videos que estaremos generando más adelante. Hasta la próxima.